Tan temáticas de pediatría. Ella es asistente del Servicio de Infectología del Instituto Nacional de Salud del Niño, docente de la San Martín, miembro asociado de la Sociedad Peruana de Pediatría y miembro adscrito a la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica. Exantemas en la infancia. Gracias, doctora. Adelante. Muy buenas noches con todos. Gracias, doctor Vela, por la presentación. Al comité organizador, nuevamente muchísimas gracias. Y bueno, a los participantes, muchas gracias por su presencia y también la espera. Son horas difíciles, entonces comenzaremos, por favor, con la ponencia. Bueno, nuestros objetivos ahora netamente es tratar de enfocar, dentro de los exantemas en pediatría mucho que discutir, pero principalmente para valernos de los efectos principales de las enfermedades que vamos a describir, facilitar un poquito el diagnóstico y también conocer algunas medidas de protección y de prevención. En cuanto a la definición clásica de lo que son exantemas en pediatría, tenemos que es cualquier erupción que aparece en diferentes tonalidades de rojo, pero también se ha asociado de que pueda venir acompañada a otra sintomatología. Antes se les decía que eran las eruptivas de la infancia, y en algunas oportunidades no solamente con sintomatología asociada tipo fiebre, algún tipo de sintomatología como conjuntivitis, diarrea, pueden venir asociados también a lesiones a nivel de lo que son mucosas. En cuanto a la etiología de estos exantemas, sabemos que la gran mayoría tiene etiología viral. Tenemos un 20% que está relacionado a cuadros bacterianos y ya como el doctor Javier me antecedió, la presencia de algunos exantemas relacionados a procesos inflamatorios. Para organizar un poquito la discusión, más que todo organizar lo que es la sintomatología y la presencia del exantema, tomo siempre este artículo que describe un poquito mejor y me logra encasillar las características de cada uno de los exantemas, sobre todo el tipo de lesión, la distribución que tiene y los algunos datos adicionales que tenemos que saber con respecto al exantema, tanto los antecedentes como la sintomatología asociada, como por ejemplo, si es que tenemos vacunaciones previas, exposición a algún tipo de contacto a algún paciente enfermo, viajes, o si viene asociado, por ejemplo, afectación ocular, prurito, artralgias, que ya nos encamina un poquito más la probable etiología. Entonces, como recomendábamos, datos puntuales, la edad del paciente, cómo vemos el exantema, si es que tenemos algún contacto epidemiológico de importancia, los signos que vienen asociados no solamente a lo que es la parte del exantema propiamente, sino lo que nos acompaña al proceso de la coloración en el cuerpo del pequeño paciente, y si es que necesitamos algún apoyo adicional con respecto al laboratorio. Entonces, para poder tener unos ejemplos aquí de los exantemas que suelen acompañarse en la parte pediátrica, me centraré un poquito en la parte de lo que es infecciosos, pero, por ejemplo, tenemos aquí unas lesiones maculopapulares. Aquí es más que todo un tono son rosado mucho más uniforme. Aquí en la imagen de la letra D, el componente abonoso que se presenta en las lesiones. En la imagen C, un patrón festoneado. Ya en el E, ya la elevación y la presencia de vesículas, y un componente purpúrico en la F, que ya nos relaciona más a un componente de tipo hematológico, ¿no? Ahora, con respecto al primer patrón, este patrón maculopapular eritematoso es clásicamente lo que llamamos un exantema morbiliforme, y como ese término describe unas máculas eritematosas que tienden a confluir
dentro del término morbilliforme, y que, si bien es cierto, podemos notarlas como que diseminados en todo el cuerpo, pueden tender entre ellas a confluir y vemos una zona de piel sana y otras zonas pequeñas de piel bien comprometida, ¿no? Clásicamente, este exantema morbilliforme está descrito en la primera entidad que tenemos aquí, sarampión, porque traer a acotación el sarampión, si aparentemente tenemos muy pocos casos, pues dentro de los últimos 2 años tenemos alertas en toda nuestros vecinos que ya tienen diagnosticados cuadros de sarampión, y nuestras coberturas de vacunación que han sido melladas por el confinamiento y pandemia, pues ponen al sarampión como una entidad pues de alto riesgo. Otras entidades que podrían tener un patrón maculopapular por rubiola, el eritema infeccioso, la mononucleosis y la escarlatina, vamos a describir alguno de ellos. El caso de sarampión, para poder darle los datos puntuales, es una enfermedad altamente contagiosa. Si el COVID lo teníamos 1 en 8, sarampión es 1 en 12, 1 en 13. Por cada persona por cada paciente de sarampión vamos a tener probablemente 1, 12 a 13 contagios. Dentro de lo que es su transmisión, se transmite por gotas, vía respiratoria, clásicamente ingresa por el aparato respiratorio y pues ocasiona una enfermedad sistémica, como lo vamos a ver en unos minutos, y el único reservorio es el ser humano. Entonces, aquí tenemos que un poquito la patogenia. El virus ingresa a nivel de las gotitas, vía respiratoria, se aloja en la esofaringe, posteriormente pasa a ganglios regionales, hace su primera viremia en la localización de los ganglios. Posteriormente hay una replicación mayor a nivel de lo que es el epitelio respiratorio y a nivel de lo que es ganglios y sistema retículo endobacterial. Ya pasa a un segundo nivel, lo que se cataloga una segunda viremia. Y en esta segunda viremia ya podemos ver la presencia de las lesiones a nivel sistémico y la identificación de virus en sangre. Posteriormente, ya a partir del día 15, 16, la viremia disminuye, pero en todo ese trayecto el paciente puede ser contagiante. Entonces, como se describe aquí, 4 días antes de aparecer las lesiones y hasta incluso posteriormente a la desaparición del exantema, nosotros podemos tener la fase contagiante. Clásicamente se describe como temperaturas muy altas que pueden venir acompañando este exantema. Tiende a predominar en cara, tronco y se asocia a cuadros respiratorios, coriza, tos, una conjuntivitis y un enantema que lo catalogan como casi patoneumónico, que lo vamos a ver en unos minutos. Este enantema, la aparición de estas lesiones grisáceas a nivel de lo que es el carrillo, descritas o catalogadas con el término de mancha de Coplixon, casi patoneumónicas de sarampión. Y aquí tenemos el exantema de sarampión que tiende a ser confluente, ¿no? Y que se asocia a cuadro respiratorio, coriza y conjuntivitis. En Perú sí tuvimos nuestro brote, generalmente son casos no autóctonos, que en el año 2018 se presentaron en mayor cantidad y con esta expectativa de que puedan volver a aparecer. Ya hacia el año 2019 igual se identificaron dos pacientes, ¿no? Y se sigue monitorizando. Es una enfermedad de notificación inmediata. Dentro de las características, y por eso, si tenemos un paciente, tiene un porcentaje importante en generar complicaciones,
La complicación más común, la otitis media, pero las dos más, la neumonía y encefalitis post-sarampión, ¿no? Que es definitivamente dentro de la casuística de complicaciones, pues es una alta probabilidad y por lo tanto, al ser una enfermedad inmunoprevenible, tenemos que tratar de contrarrestar. El tratamiento también es sintomático, reposo, dieta blanda o líquida, controlar la temperatura y netamente lo que es la vacunación para tratar de evitar el aislamiento respectivo, mientras que el paciente se encuentra con el exantema, incluso como reportábamos, posterior, hasta incluso 5 días posterior a la desaparición del exantema. Si hablamos de este término de exantema maculopapular, también tenemos una entidad que está relacionada a los pacientes más pequeñitos. Si bien es cierto, de inicio abrupto, con temperatura de altas, síntomas respiratorios, pero no llega a tener el compromiso tan intenso y tanta irritabilidad como lo ocasiona sarampión. Tenemos la presencia de la roceola infantil o el exantema súbito. Clásicamente la presencia de fiebre, unos 2-3 días, cuando cae la fiebre aparece el rash y muchas veces los papás llevan al paciente porque presenta el rash no necesariamente por la fiebre que estuvo, se presentó antes del exantema, sino por el exantema y el pequeño no luce mal, no luce, el niño juega, está tranquilo, ya pasó la temperatura, pero sí llama la atención el exantema, ¿no? Básicamente, esta roceola infantil está relacionada al virus herpes tipo 6 y 7, pero con el tiempo ya es una entidad que vamos a tener en contacto a medida que van pasando los años. Se dice que entre un 50 y 60% de los niños son seropositivos a los 12 meses y a los 3 años ya prácticamente el 90% tenemos cierta cantidad de anticuerpos. No existe un tratamiento específico a comparación de sarampión, la roceola infantil, cae la temperatura, aparece el rash y la evolución es favorable en el transcurrir de los días. No existe un tratamiento específico, los antivirales no han tenido justificación para su administración, netamente el control de la fiebre y muchas veces el aislamiento es dependiendo de la sintomatología del paciente, pero clásicamente no hay una recomendación específica. Otra entidad que tiene un patrón similar, pero de la misma manera, de unas características mucho menos severas, como en el caso de sarampión, tenemos la rubiola. Clásicamente es un exantema maculopapular, pero ya más sonrosado. No tiende a ser tan confluente como lo que hemos visto, estas lesiones más enrojecidas, ¿no? Tiende a ser un poco más tenue y que en algunas oportunidades los papás ni se dan cuenta, ¿no? Hacen temperaturas de cuadros subfebriles. La presencia de las adenopatías retroauriculares es clásico. Dentro de lo que es la evolución de una rubiola en un niño, no tiene tantas complicaciones, a excepción de un grupo, sobre todo los adolescentes, donde podemos encontrar presencia de mayor episodio de alcalgias por ahí, uno que otro caso de encefalitis post-rubiola, pero es mucho más raro. El problema principal se da cuando hay una contaminación durante el embarazo. Aquí vemos que sí es un poquito más tenue, las lesiones tienden a ser
mucho más uniformes, no tienden a confluir tanto como el caso de sarampión, perdón, y el problema principal atañe con respecto a lo que es la rubiola congénita, ¿no? Estos daños permanentes que se dan posterior en el momento en que el niño es afectado, el feto es afectado en el momento del embarazo, la presencia de cataratas, sordera y cardiopatías como la triada de la rubiola congénita, y si es que vemos una infección en las fases tardías del embarazo, podríamos encontrar hepatoesplenomegalia y alteraciones hematológicas. En el caso de rubiola congénita sí tiende a eliminar, a comparación de otras entidades, el virus durante varios meses posterior a la infección. Ahora, si hablamos de también un componente maculopapular, pero localizado, tenemos, por ejemplo, este pequeño que tiene un cuadro de fiebre, que incluso llama la atención porque podría estar un chico que no luce enfermo, no luce severamente enfermo, tiene un poco de malestar, hay algo de erupción a nivel de lo que es ambas mejillas, de la misma manera localizada estas lesiones en brazos y piernas. Se le llama un exantema maculopapular en encaje, como podemos ver aquí, y aquí se nota mucho mejor, como si fuera netamente en los brazos y en las piernas. El niño no luce severamente enfermo, tanto así de que cuando hay una exposición al sol, porque ya no, el niño no luce mal y puede hacer sus actividades, se exacerba más con el sol. Tiende a ser confluentes en esa localización y es un patrón reticulado o lo que llamamos en encaje. Desaparece en más o menos 2 a 3 semanas y si es que hace fiebre tiende a incrementar el color, hay exposición solar y la actividad física, porque los chicos con un proceso de este tipo, con estas características, fiebre más este tipo de exantema, quieren seguir haciendo sus actividades. Entonces, al enfrentarse a la actividad física, pues se exacerba más. Está relacionado a la infección por parvovirus 19 y en algunos pacientes puede llegar a generar una crisis aplásica, ¿no? Tenemos una aplasia aguda, lo que sí es de riesgo. Y en personas que están gestando, el feto puede verse afectado incluso hasta con la muerte, ¿no? Dentro de, ya dejamos el grupo de las lesiones maculopapulares y vamos a pasar a lesiones diferentes. Como podemos ver aquí, en esta nenita, la varicela ya es una entidad que se caracteriza por la presencia de lesiones tipo vesículas. La familia del herpes virus, este virus tiene una doble cadena DNA y sí, la infección primaria se desarrolla en la entidad que llamamos varicela, ¿no? Si bien es cierto, la transmisión se da vía respiratoria, también es poca la cantidad de virus que puede permanecer en el medio ambiente y a veces se cataloga como unos casos raros de transmisión por fomites. El reservorio netamente somos los humanos, la transmisión vía secreción nasofaringea y muy rara en cuanto a los contactos con las lesiones y fomites, ¿no? La transmisibilidad es 1 o 2 días antes de que aparezcan las lesiones y dura hasta que las lesiones se encuentren en costra, todas. Entonces, si es que ya llegamos a un momento en que las lesiones todas están en costra, en ese momento ya no contagia. Definitivamente el riesgo mayor es en pacientes inmunosuprimidos. Entonces la evolución de los casos de varicela que se han dado, tuvimos un pico importante en el año 2016, tanto así que nuestro servicio quedó completamente lleno y tuvimos que acceder a otras salas
para poder cubrir la demanda de lo que significaba hospitalizar pacientes con varicela. Pero por otro lado también tenemos que con el confinamiento definitivamente la transmisión se cortó, ¿no? Tenemos una caída dramática durante el año 2020. Con el confinamiento no hubo mayor transmisibilidad de esto. Y esto continuó durante el año 2021 y esta gráfica solamente que lo reportan hasta el 2022. Pero ya tenemos el reporte de la Semana Epidemiológica 6 del 2023, donde ya encontramos una defunción en la zona de Loreto, y clásicamente en las zonas donde tenemos poco acceso a la vacunación, es donde tenemos mayor cantidad de casos sospechosos y también el riesgo de mortalidad. Entonces, con respecto a la patogenia, sabemos que la transmisión vía respiratoria, como en el caso de sarampión, por ejemplo, de la misma manera tenemos esta doble viremia, la primera viremia pequeña que prácticamente no tiene sintomatología y la segunda donde viene con fuerza y podemos identificar la presencia de virus en sangre. A comparación de sarampión, en el caso de varicela podemos tener mini ciclos de viremia, lo que nos permitiría hablar de que a veces se puede alargar un poquito más el tiempo de la presencia de las lesiones en el cuerpo, ¿no? Básicamente tenemos 7 días, hay niños que pueden tener hasta 10 días de aparición de lesiones. Y el punto principal es que la infección a nivel de lo que son las capas de la piel, a nivel de las capas de Malpighi, se produce un edema intersticial, la ruptura de los límites y comienza a generar presencia de ampollas o de las clásicas vesículas. Entonces, dentro de lo que es la primera fase, que es el exantema generalizado, podemos encontrar incluso estas lesiones a nivel de lo que es la cavidad oral. Estas vesículas son pruriginosas y muchas veces la manipulación condiciona a la principal complicación que tiene la varicela, que son las complicaciones dérmicas, ¿no? Si bien es cierto, aquí lo pongo, está en cursiva benigna en niños, pero siempre tenemos nuestra valoración de esto porque hemos tenido muchos casos de pacientes que han fallecido con complicaciones de varicela. Muy bien, entonces en el caso de varicela, el término que utilizamos para referirnos al exantema es que tenemos un polimorfismo lesional, es decir, que en la misma zona podemos encontrar diferentes tipos de lesiones. Tenemos por aquí la presencia de una mácula, tendencia a ser una pápula, aquí una vesícula y al costado ya tenemos una lesión que está iniciando a ser costa. Entonces tenemos en una misma zona múltiples estadios de la lesión. El prurito sí es de grado variable, a mayor cantidad de lesiones, mayor cantidad de prurito, y sí, sigue siendo una de las entidades que es igual altamente contagiosa. Aquí podemos ver una mayor cantidad de lesiones. Ojo con los pacientes inmunosuprimidos que suelen tener mayor cantidad de lesiones y es una sospecha incluso de una inmunosupresión, ¿no? Básicamente asociado primero a fiebre, malestar general, la presencia de las lesiones y tiende a generalizarse. Tenemos ya la reactivación de este virus de la varicela zoster, que es el herpes zóster, que lo vamos a pasar a ver en unos minutos. Aquí podemos ver lo que llaman la culebrilla, ¿no? El hecho de la distribución de las lesiones en localización de un dermatoma, ¿no? En quienes se presenta cuando estamos en niños, cuando estamos hablando en niños,
es en aquellos niños que no han hecho la varicela como tal, porque la mamá le dio mientras que estaba el bebé en intraútero, o tuvieron una varicela muy asolapada, hay una disminución de la inmunidad y tuvieron un contacto, alojaron el virus a nivel de los ganglios y ante un problema de inmunosupresión aparece. O muy tempranamente se les ha vacunado, donde tenemos menor cantidad de inmunidad, pues, ¿no? Ahora, alguien que se le parece dentro de lo que es el diagnóstico diferencial, esta enfermedad o el síndrome mano-pie-boca, caracterizado por la infección clásica de Coxsackie virus A16, el enterovirus 71, que está relacionado más a cuadros severos, no los hemos llegado a identificar a quién está en esta área del continente, pero sí podemos sospechar que hemos tenido este Coxsackie virus tipo A6 por la presentación de cuadros atípicos. En los últimos 2 brotes hemos tenido la presencia de cuadros atípicos, ¿no? Que no llegaron a tipificarse como tal, como A6, y es por eso que un poquito la idea también es traer acotación, si es que podemos tener la sospecha, llegar a hacer un diagnóstico etiológico mucho más específico. Tenemos un prodromo de 12 a 36 horas de fiebre, malestar, puede cursar con dolor abdominal y la presencia de las lesiones a nivel oral, manos y pies. Clásicamente lesiones tipo vesiculares o palescentes, ¿no? Que cuando uno las manipula no son unas vesículas como en el caso de varicela, que tiende a desplegarse y se rompe con facilidad. En el caso del síndrome mano-pie-boca no. Son lesiones mucho más induradas y no se rompen con facilidad. Dentro de lo que tenemos que monitorizar, aquí te les he traído los últimos alcances de las coberturas de vacunación. Esto es en el año 2020, donde pues por el problema de confinamiento pues se redujo las coberturas de vacunación. Igual en el año 2021, aún así nuestro parámetro de vigilancia, la BCG, cayó aún más y ya tenemos en el año 2022 un repunte felizmente, pero aún así tenemos que llegar al 95% para poder tener nuestro parámetro de cobertura de vacunación mayor. Solo para dar un alcance final y completar, creo que cerrar el círculo con lo que había estado hablando el otro día, la enfermedad de Kawasaki, una entidad que actualmente todavía estamos en estudio sobre la causa. Lo que sí se traduce es un cuadro inflamatorio severo, una vasculitis, aparentemente una sobreestimulación del sistema inmune a nivel de lo que es el epitelio vascular, cuyos daños principales es el problema de los aneurismas coronarios y la afectación sistémica inflamatoria de otros órganos como miocardio, hígado y riñones, ¿no? La evolución puede ser impredecible. ¿Cuál es la ventaja a comparación del síndrome inflamatorio multisistémico? Que nos puede dar un chance de más tiempo a comparación del MIS, que es mucho más rápida la evolución, ¿no? Y los criterios diagnósticos: el cuadro febril, el exantema tipo rash, que tiende a ser no vesicular y evanescente. Es un rash que va y viene. La inyección conjuntival, que no es una conjuntivitis, como podemos ver, no hay secreción, pero sí la presencia de los vasos sanguíneos mucho más incrementados en tamaño y sobre todo la dilatación. Tenemos un eritema en la cavidad oral, hay edema de manos
y pies y la presencia de una adenopatía cervical que completarían los criterios diagnósticos para una enfermedad de Kawasaki. El síndrome inflamatorio multisistémico, que ya lo mencionó el doctor Javier, y aquí tenemos también uno de los casos del servicio. Bueno, creo que aquí se me traspapeló una diapositiva, pero nada, agradecer en todo Gracias, caso a doctora. los organizadores. Gracias, doctor Vela. Gracias, muchas gracias por su participación. Muchas gracias. Sí, pues a los chicos en general deben tener algunos parámetros específicos, ¿no? Varicela, ampollitas. Exantema